seguro que hay que hacer una crítica a algunos gobiernos que reaccionaron tarde o pusieron en primer lugar la economía antes que la sanidad, o no pensaron que esto pudiera producirse nunca. Y más o menos una vez iniciada la pandemia, todos los gobiernos reaccionaron de una misma forma. Cuando ya tenían el problema encima, confinamiento o reclusión, mejor dicho, etcétera, etcétera. Pero algunos de los gobiernos alentaron incluso a sus nacionales para que hicieran una vida normal. Y me refiero en concreto al de Gran Bretaña, que el primer ministro salió infectado, me refiero a México, me refiero a Brasil, aunque el presidente de Brasil parece inmune a todo, porque va sin mascarilla a todos los lugares y no le pasa nunca nada. Pero aquí en España también 3 ministras del gobierno y la mujer del presidente de gobierno padeció la infección, ¿no? Así que hasta que vieron que se venía encima algo muy gordo, yo creo que los gobiernos no reaccionaron muy bien, precisamente por desconocimiento de las consecuencias, ¿no? Y por lo que atañe al turismo no hubo ninguna respuesta muy clara, excepto reaccionó antes que en otras crisis la Unión Europea, pero tampoco demasiado. Yo creo que los que mejor reaccionaron de todo este panorama fuimos nosotros. Desde nosotros a principio del mes de abril suspendimos ya las excursiones por Europa y los programas que teníamos para evitar precisamente a los pasajeros que se quedasen en tierra de nadie, sin poder pasar fronteras y teniendo que regresar a su país porque había fronteras cerradas, ¿no? Pero en general la gente no sabía cómo reaccionar. Nosotros tampoco, lo que pasa es que tuvimos la intuición de decir, bueno, estaba yo en Colombia en el mes de febrero, me refiero a marzo, cuando empezamos a cancelar, estaba en Colombia en Anato, y inmediatamente vi que cerraban la parte de Lombardía y dije, pues aquí después de Lombardía va a venir el resto, porque de una persona que salió infectada, salieron infectadas no sé cuántos miles en aquella zona y contagiaron evidentemente al resto de Italia. Así que yo creo que por nuestra parte fue una actuación buena, pensando en la seguridad de los clientes antes que un poco más de ventas que pudiéramos tener en ese tiempo. Y por parte de hoteles, los hoteles no cerraron en España, por lo menos en el resto de Europa, hasta muy tarde, ya cuando estaba muy avanzada la pandemia. Aerolíneas cerraron vuelos y después hubo muchos problemas para repatriar a los que querían seguir andando por Europa. Pero en fin, digamos que todo eso es por desconocimiento de la que se venía encima. Claro. Decía que nosotros tenemos 37 años de vida, o sea que ya es largo para un tour operador. Pero desde el primer día nos dedicamos de los beneficios, extraer una cantidad para nuestras reservas voluntarias, reservas que se utilizan no solo para engrosar el capital, sino para hacer inversiones o para aguantar momentos de crisis, momentos en que algún distribuidor no paga correctamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es una fórmula que nos hayamos sacado de la manga ahora para solventar este problema, sino que ya veníamos teniendo esa previsión. Es previsión lo que hay que tener en una empresa como esta que tiene tantos avatares, ¿no? En segundo lugar, desde siempre la inversión en tecnología ha sido nuestra faceta, pues, importante, ¿no? Y eso nos permitió desde el primer día que la gente saliese con el ordenador debajo del brazo para su casa y desde ahí estamos teletrabajando todo. Ya estaba organizado el teletrabajo, pero evidentemente funcionó así, inmediatamente.
En tercer lugar, y no menos importante, por cierto, disponemos de un equipo de gente entrañable a la que cuidamos y ellos también nos cuidan y dispusieron del trabajo en casa como si fuera en la propia oficina. Obviamente en pijama muchas veces, pero es igual. Tenemos tranquilidad para muchos meses y para poder funcionar así. Lógicamente una empresa vive de los beneficios del trabajo, pero lo tenemos asegurado durante mucho tiempo. Bien. Evidentemente, a corto y a medio plazo, mientras no se descubra una vacuna para la enfermedad, las prioridades de la gente, por miedo, por poca disponibilidad en plazas aéreas, por falta de recursos, por cierre de fronteras, por cuarentenas, etc., la gente utilizará el turismo interior. Y eso pues es una cuestión muy nueva, no para nosotros, sino para todo el mundo que como nosotros nos dedicamos a la turoperación internacional, tanto por Europa como Medio Oriente o Lejano Oriente, etcétera, etcétera. Sí significa que tenemos que rever las contrataciones con los hoteles y las contrataciones con los autocares. Y por supuesto, cuando salgan las normas de la Unión Europea, tendremos que ver cuántas personas pueden viajar en un autocar, porque seguro que vendrá, como en la aviación también han dicho, pero no lo han puesto en práctica, han dicho que un asiento libre por cada lado del otro y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso significa que o tenemos que ajustar mucho los costos o tenemos que sacar precios más altos, si es así, ¿no? De que el 50% del autocar. Pero no nos preocupa mucho porque al final se hará como siempre, es decir, cuando haya una vacuna y vuelva la gente a tener interés en viajar, pues tendremos que hacerlo como siempre, a lo mejor con menos plazas en el autocar, pero no con la mitad del autocar, porque si no, sí, no podría viajar la gente. En primer lugar, el cliente será distinto. El cliente buscará una seguridad máxima y el cliente buscará un servicio de calidad. Que digo, que todo lo que se diga se cumpla. Hay una inscripción en la oficina que tenemos en Majadahonda, en latín, que dice verbis opera concorde. Es decir, los hechos se corresponden con las palabras. Y eso es lo que hay que hacerle ver al cliente y seguramente el cliente buscará precisamente eso. Yo voy a primar ahora es la política de seguridad y la máxima calidad en los programas. Un terreno que nos movemos como pez en el agua nosotros, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Bien. Entonces, lo tenemos claro este punto y estamos adaptando los autocares y los servicios para hacerlos más seguros. Y desde luego nuestros distribuidores lo saben y saben que nuestra máxima es el eslogan de Surland 100% seguridad. Y eso se lo permiten a los pasajeros. Y esperamos que los pasajeros elijan la máxima garantía para poder viajar. Ese es el cambio fundamental que nosotros vemos en este terreno. Nosotros estamos ya lanzando la programación del 2021, que sacaremos el lunes. Hemos recortado programas, es decir, teníamos 5 itinerarios diferentes por Italia, junto con otras combinaciones, y lo vamos a dejar reducido a 2, porque yo creo que Italia será uno de los países que menos se vendan, por lo que ha sido el primero y más duro. Hoy Estados Unidos es el primero en muertes y en contagios, Rusia el segundo, España el tercero, Italia el cuarto, Alemania el quinto, pero en fin, es complicado ver 2021 como un muy buen año. Por eso nosotros recortamos un poco la programación. Habrá menos turistas y no tendrán tantos recursos para viajar.
Por tanto, se perderán clientes. Pero sobre todo, yo creo que se perderán clientes en los tours económicos, porque la gente que tenga menos recursos será la que no pueda viajar. Nadie saldrá a ganar. Si acaso puedo añadir que quien resiste, sí gana al final. Y en ese sentido, pues nosotros creemos que resistiremos y ganaremos.